Buenos días. Es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana y poder estar compartiendo la palabra de Dios. Hemos pasado unos hermosos días, poder estar estudiando ahí la epístola de Juan y también la carta del Evangelio de Juan con los alumnos de segundo y de tercer año. Así que quiero contarles ahí rapidito un poquito acerca de mi vida, de mi testimonio. Yo soy hondureño, nací en un hogar cristiano y junto con mi esposa, hace ya algunos años atrás, fuimos tremendamente impactados ahí por la vida de los misioneros que en ese entonces estaban dirigiendo ahí el ministerio ahí de Palabra de Vida, ¿no? Nuestras vidas fueron desafiados especialmente a través del área del discipulado, ¿no? La inversión que hicieron en nuestra vida. Y cada uno de nosotros con mi esposa teníamos diferentes planes, metas, anhelos, sueños, pero Dios fue cambiando absolutamente todo, ¿no? Y posiblemente como algunos de ustedes, al pasar por un campamento de Palabra de Vida, especialmente ahí en el tiempo de fogata, nosotros también fuimos desafiados y nosotros nos preguntábamos, ¿qué más, Señor, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer después de esta etapa? En ese entonces nosotros con mi esposa estábamos ya prácticamente en los últimos meses ahí en la universidad y anhelábamos y pensábamos en el hecho de seguir sirviendo al Señor, ¿no? Me acuerdo que en esa fogata yo le dije al Señor, todo lo que soy está en tus manos. Y decidí el hecho de poder, al terminar mi universidad, poder ir al Instituto Bíblico, y fue así como Dios me llevó a Palabra de Vida. Después de 4 años con mi esposa, regresamos a nuestro país, ¿no? A poder estar invirtiendo también, así como se nos enseñó a nosotros el hecho de poder invertir en la vida de las personas, nuestro anhelo, nuestro deseo en nuestro corazón, también el hecho de poder también invertir en la vida de los demás, ¿no? Y fue hace 11 años atrás que Dios nos llevó del Instituto Bíblico nuevamente para nuestro país, ¿no? Y hace 8 años atrás nosotros estamos sirviendo ahí en el ministerio, también ya como directores, y estamos ahí, tenemos un grupo hermosísimo de misioneros que Dios nos ha permitido poder estar guiándolos a ellos, pastoreándolos, pero también el hecho de poder llevar el Evangelio a través de la influencia de cada uno de ellos. Así que para mí es un privilegio realmente poder estar en una plataforma como esta, ¿no? Porque yo sé el tremendo impacto de la palabra de Dios que puede causar en la vida de los estudiantes y de muchos, ¿no? Si nosotros también fuimos impactados con el Evangelio y hoy por hoy nosotros estamos disfrutando de esa salvación, y cuanto más aún el hecho de poder estar siendo instruidos en la palabra de Dios, sabemos que el carácter de Cristo definitivamente va a ser formado en la vida de cada uno de ustedes. Tenemos 2 hermosos hijos, ¿no? Con mi esposa, así que Esteban y Esther, Esteban de 8 años, Esther de 4, así que les pido que estén no solamente orando por el país, por el equipo, pero también por mi hermosa familia. Vamos a ir al libro de Filipenses en esta mañana y vamos a tocar un tema muy especial. Me encanta este libro porque nosotros vez tras vez escuchamos que este es un libro de la carta del gozo, ¿no? Hemos escuchado esa reflexión o hemos escuchado esa referencia en cuanto a esta carta, y definitivamente, personalmente creo que es una carta de exhortación, ¿no? Porque nos anima al ver a Pablo, el hecho de poder estar en una cárcel, en una prisión por 2 años, conocemos el contexto. Estas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, son cartas que nosotros vez tras vez hemos escuchado que son las cartas o las epístolas de la prisión. Vemos el contexto ahí en Hechos capítulo 28, cuando Pablo ahí es encarcelado en Roma y por 2 años, Pablo, estando ahí en prisión, tiene la oportunidad de ser inspirado por el Espíritu Santo y empezar a escribir estas cartas que hoy son para nuestra reflexión y nuestra instrucción. Y Pablo va derramando su corazón justamente en esta hermosa carta.
Me encanta ver los primeros versículos porque ahí vemos el corazón de Pablo, ¿no? Creo que en la situación en la que Pablo se encontraba, en el lugar donde Pablo estaba metido, posiblemente sin amigos, sin gente a su alrededor, Pablo necesitaba aparentemente ánimo. Pero Pablo desde esa prisión, desde lo más oscuro, Pablo más bien empieza a escribir y Pablo quiere animar nuestro corazón a través de esta carta. Fíjense conmigo cómo vemos el corazón de Pablo. Ahí en el versículo 5. Pablo, tenía toda la autoridad, en vez de pedir que oren por él, en vez de pedir que manden las ofrendas a él, que manden ayuda para él, Pablo va mostrando su corazón. Versículo 4, fíjense. Dice, Pablo daba gracias a Dios siempre. Y fíjense lo que dice versículo 4. Ustedes siempre están en todas mis oraciones, rogando, derramaba su corazón con gozo por todos vosotros. Fíjense lo que pedía Pablo, versículo 5. Dice, orando por la comunión en el Evangelio, estando persuadido, dice versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Pablo mismo sabía que no solamente Dios iba a perfeccionar la obra en la vida de ellos, pero a través de las prisiones, Dios estaba también perfeccionando la vida de Pablo día tras día hasta que Cristo regresara. Versículo 7, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. A partir del versículo 12, vemos ahí que Pablo empieza a expresar cómo está haciendo su vida en la cárcel. Pero no solamente cuenta un poco sus vivencias, pero también Pablo a través de esta carta nos anima y nos exhorta y nos dice, la prisión está siendo de ánimo para muchos de ustedes. Y yo les animo a algo, dice Pablo, no bajen la guardia, prediquen el Evangelio, que esto no los asuste, que esto no los amedrente, sino que puedan seguir avanzando en la predicación. Versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, y creo que este versículo 14, eso era lo que animaba a Pablo, sustentaba a Pablo. Cuando Pablo quería desanimarse, cuando Pablo quería desfallecer, este versículo más bien animaba el corazón de Pablo. Y esta verdad dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué gran verdad. Quiero en esta mañana llevarlos a ustedes al versículo 27 hasta el 30. Pablo llegó a un momento donde decía, no sé si estar acá o irme con el Señor, no sé cuál es el mayor de los beneficios. Pablo en el versículo 21 escuchamos vez tras vez que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Del 27 al 30, fíjense estas exhortaciones. Yo quiero llevarlos a su mente y su corazón a pensar en estas dos exhortaciones. En primer lugar, Pablo nos exhorta a caminar bien. Pero en segundo lugar, Pablo nos exhorta a combatir bien. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en mente, querido alumno, querido misionero. Porque tú y yo no estamos exentos de caer. Y estás acá por un par de semanas más y luego vas de vacaciones. Regresas, sigues estudiando, pero tu paso por el Instituto Bíblico es un periodo corto de tiempo, un periodo corto de aprendizaje. Y si nosotros de acá queremos salir en victoria,
si nosotros de acá queremos mostrar la luz de Cristo, si de acá nosotros queremos ganar el mundo entero, si de acá nosotros queremos discipular, si de acá queremos influenciar a los demás, tenemos que aprender algo: a caminar bien y a combatir bien. Fíjense lo que dice el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente. Fíjense la esperanza de Pablo en la prisión. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hay un par de palabras ahí que mientras leí este versículo llamaron mi atención. Y no podía pasar este versículo sin poder subrayar y tener en mente unas palabras. Comportéis, digno, el evangelio, firmes y unánimes. Comportéis, digno, evangelio, firmes y unánimes. Estas palabras deben de resonar en nuestra mente y en nuestro corazón. Son importantes. Y no podemos pasar este versículo por encima si no podemos entender que realmente Dios está demandando de nuestras vidas que nuestra conducta debe de ser una conducta digna. Y este tiempo tiene que ser un tiempo especial para tu vida, pero también tiene que ser un tiempo especial para mi vida, porque en la medida que yo estoy viéndome en este espejo, mi caminar también debe de ser un caminar donde yo me voy a examinar día tras día. Me encanta ahí verla, estaba viendo otras versiones y la Biblia, Dios habla hoy, me gusta cómo lo pone. Fíjense lo que dice: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Tremendo. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Para Dios es importante esto. Y es interesante entender que esta exhortación no solamente la encontramos acá. Si nosotros vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, nuevamente hay dos palabras: comportar o andar digno. Siempre van juntos. La manera como te comportes tiene que ser una manera digna. Efesios capítulo 4, versículo 1. Lo leemos acá en Filipenses. Lo leemos en Colosenses, en capítulo 1, versículo 10. El Señor lo vuelve a recalcar en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, ¿no? Y es importante entender esto. Cada vez que vemos la Escritura y vemos ahí la palabra digno, va hablando de adecuadamente. Pero nuestro andar debe ser digno, dice el Señor. Ahora, si vamos a caminar bien, es importante que nosotros, como dice la Escritura, caminemos firmes. Caminemos firmes. Una persona que camina de una manera digna, camina de una manera firme, es una persona que va andando por la vida cristiana sin dudar. Por eso es importante que en este tiempo, mientras estudies la palabra de Dios, mientras te deleitas en la Escritura, mientras vas armando tus convicciones, mientras vas tomando principios de la Escritura, entiendas que de este lugar tienes que caminar sin dudar. Pero me encanta porque va diciendo que no solamente debemos caminar de una manera firme, sino que la manera con que vamos a caminar junto al compañero en la vida cristiana es de una manera unánime. Pablo va diciendo esta verdad a lo largo del libro de 1 Corintios, especialmente en el capítulo 1. Pablo va diciendo, todos tenemos que tener una misma mente,
mismo sentir y un mismo andar. Pablo lo recuerda. Y Pablo también le está recordando esta misma verdad al final de este libro. Ahí en el capítulo 4, fíjense conmigo. Capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Así que, tomando una conclusión de todo lo anterior, fíjense con lo que Pablo está concluyendo. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Fíjense, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La importancia de caminar firme y ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Queridos muchachos, no podemos pretender caminar nuestra vida cristiana pensando que somos islas. Somos un cuerpo en Cristo. Y acá Dios, a través de la vida del apóstol Pablo, nos está animando y nos está diciendo, muchachos, ¿quieren tener una vida de éxito? Pablo tenía esa vida de éxito estando en esa prisión. Les dice lo siguiente, caminen bien, caminen bien. Versículo 28. Pablo nos dice acá, no solamente aprender a caminar bien, pero nos exhorta a algo, y es en el hecho de combatir bien. Versículo 28 dice, y en nada intimidaos. Esa palabra, intimidaos, va hablando acerca de asustar. Va dando la idea de un animal que se espanta por cualquier cosa. Dice ahí, en nada intimidaos por los que se oponen. Para que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Y esa palabra perdición va hablando acerca de condenación. Nosotros queremos ver una evidencia en nuestra vida de que estamos caminando bien, de que estamos permaneciendo en Él, como dice Juan capítulo 15. Vamos a tener aflicción también. Vamos a también tener persecución. Porque dice, hey, no se intimiden. Lo que Pablo estaba pasando era un sufrimiento pasajero. Era un sufrimiento leve. Muchas veces, a veces no entendemos todo ese concepto a veces de persecución por el lado del mundo en que vivimos, ¿no? Hace unos meses atrás estaba con una pareja en Estados Unidos, son de Irán. Y este matrimonio había sufrido tremendas cosas. Había sufrido traición, persecución, no solamente de sus amigos, pero principalmente de su familia. Este hombre había pasado 6 meses en prisión, lejos de su esposa, lejos de su hijo, sin saber lo que a él le iba a acontecer. Este hombre, por la gracia de Dios, sale libre y tuvo que salir junto a su esposa y su hijo de Irán e irse a Turquía. Y ahí en Turquía este hombre haciendo tremendo ministerio, especialmente en discipular y animar a cristianos iraníes que estaban saliendo de ahí para vivir en otro país por causa de la persecución. Queridos muchachos, yo quiero animarles a entender que con el Señor es todo o es nada. Por eso la pregunta es, en esta mañana, ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar con el Señor? ¿Qué tan dispuesto estás a llegar con el Señor? Versículo 29, dice acá, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Cuando pienso en este pasaje, pienso en Pedro, Hechos capítulo 5. Fíjense conmigo, en Hechos capítulo 5, este hombre estaba animadísimo en predicar la palabra de Dios. No le importaba, lo metieron a la cárcel, este hombre sale
Después nuevamente se empiezan a juntar ahí los fariseos y empiezan a decir, este hombre tiene que regresar nuevamente a la cárcel. Versículo 40. Hechos capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablase en el nombre de Jesús. Y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Qué tremenda actitud. Pedro tenía esa misma actitud. Pablo también tenía esa misma actitud. Y si nosotros leemos Hechos capítulo 16, cuando Pablo va a la cárcel, Pablo se encontraba justamente en ese mismo lugar de Filipo, donde Pablo estaba animando a esta gente. Ese mismo lugar donde Pablo más adelante escribe esta carta. Y fíjate lo que dice ahí, capítulo 16, versículo 24. Dice lo siguiente, versículo 23. ¿Okay? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero fíjense, versículo 25, y esto es lo que me llama la atención. Pero a medianoche, orando, esa palabra orando no va hablando en cuanto a una petición, sino que en cuanto a una alabanza. Me llama la atención. Después de verlos azotado, castigado, maltratado, los colocan en el fondo. Y ahí Pablo empieza a orar. Pero dice Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y nosotros conocemos el resto de la historia. Los cimientos fueron sacudidos, un terremoto. Los prisioneros salen, pero no se van. Se quedan ahí. Las puertas están abiertas. Y estoy más que seguro que estos hombres no se fueron por ver el gozo que el Señor colocaba en sus vidas, aún en medio de las pruebas. Por eso termino yo con estos versículos. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Versículo 27. Comportarse de una manera digna, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, que oiga de vosotros que estáis firmes. Queridos alumnos, ¿saben cuál es nuestra oración? Que ustedes caminen bien. Pero en segundo lugar, que combatan bien. Efesios capítulo 6 habla de la armadura. Y nosotros no podemos combatir bien si no tenemos esa armadura, capítulo 6. Para que cuando venga el día del malo, nosotros estemos preparados. La pregunta tal vez en esta mañana es, ¿estás dispuesto a caminar bien? Más allá de tu tiempo en el Instituto Bíblico, ¿estás dispuesto en realidad a combatir bien? Ojalá que sí. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te queremos agradecer por tu bondad. Señor, gracias porque tu palabra nos anima, nos exhorta, que más allá de cualquiera de las circunstancias, el deseo de tu corazón es que, Señor, mostremos a Cristo en nuestro andar y en la medida que combatimos bien, Señor,
para predicar el Evangelio y mostrar a Cristo. Ayúdanos a tener esas convicciones en nuestra vida. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.